Buenas noches, a continuación expondré en el seminario de investigación 2 sobre un artículo en inglés que saqué de la Revista Internacional de Gestión Hotelera. El artículo se llama Cuando la poderosa inteligencia artificial fracasa. En la introducción nos hablan sobre la inteligencia artificial y algunas herramientas que se utilizan para revolucionar el panorama hotelero. Se estima que un tercio de la población estadounidense, es decir, aproximadamente el 32%, utiliza frecuentemente aplicaciones que tienen que ver con inteligencia artificial, tal es el caso del chat GPT, que se usa para planificar viajes, y que el 70% de estas personas atienden recomendaciones sobre sitios, estadías, sobre hoteles, viajes y diferentes actividades que se puedan realizar durante el viaje. La inteligencia artificial se cataloga como buena ya que reduce los tiempos de búsqueda de muchas cosas al tiempo. Es decir, te puede planificar un viaje teniendo en cuenta el hotel, la ubicación, cosas para hacer, actividades, alimentación, entre otros, es decir, el paquete completo. El 70% de los consumidores no tiene o carece de confianza para poder entregar toda la información a estas aplicaciones y el 80% indica que no se sienten seguros a compartir esta información con otras personas o no personas sino máquinas. En la investigación que vamos a revisar se estudian las consecuencias no deseadas del uso de inteligencia artificial poderosa versus una limitada. La inteligencia artificial poderosa es aquella que está potencializada con el uso de algoritmos muy complejos y la limitada es la básica que solamente tiene unos motores de búsqueda básicos. Y en la investigación pues también hablamos sobre la confianza de interactuar con personas y con máquinas. Se hicieron 5 estudios. En el primer estudio se tomaron a 14 huéspedes. Estos huéspedes fueron catalogados como viajeros frecuentes que al menos una vez en el año anterior habían visitado el hotel. Los resultados que obtuvo este estudio, a los cuales se sometieron estas 14 personas, fueron como unas encuestas y unos programas de análisis estadístico y obtuvimos resultados como que ellos se sentían confiados para entregar información, había comodidad al interactuar con personas y también se establecieron consecuencias de interactuar con inteligencia artificial. Las personas tenían una sensación de pérdida del control, pues decían algunos que los hacían sentir vulnerables y que era espeluznante ver cómo una inteligencia artificial o una máquina podía controlar la vida de ellos. En el estudio número 2 se sometieron a una prueba 100 personas en las cuales se les dijo que simularan un viaje a Londres y que revisaran en aplicaciones por internet información sobre hoteles o sobre el mismo Londres. De estos 100 consumidores, 8 fueron eliminados, quedando solamente 92 personas. Aquí se habla sobre una aplicación que se llama Find Hotels, donde tú ingresas ahí la información de a dónde vas a dirigirte y te da todo el tipo de recomendaciones del hotel, de las cosas que hay por visitar, las cosas para hacer, la comida, etcétera. Aquí entonces evaluaron la percepción de estos sitios web y se estableció o como resultado dio que los métodos de captura de información de una inteligencia artificial versus una persona o un agente hotelero pues siempre tienen gran incidencia frente a las preferencias de las personas, ya que una persona va a sentirse menos intimidada frente a una persona de carne y hueso que frente a una máquina. En el estudio número 3 se sometieron 140 personas estadounidenses, de las cuales 6 no pasaron la prueba previa y solamente se hizo el análisis en 134 personas. Cabe destacar que las pruebas que se realizaron en estos estudios iban con encuestas o preguntas muy enfocadas en inteligencia artificial, iban desde la calificación 1 como muy en desacuerdo hasta la calificación 9 muy de acuerdo y siempre se trataba de hacer una confrontación entre la inteligencia artificial limitada, como lo dije, era con herramientas básicas, y la inteligencia artificial poderosa que ya tiene unos niveles o unos motores de búsqueda con algoritmos más complejos. En este estudio 3, entonces se continuó con el estudio 2, haciendo un poco más de profundización sobre esta herramienta y se usó una ANOVA. ¿Qué es el ANOVA? El ANOVA es una herramienta estadística de análisis de datos que compara y puede calcular la variabilidad de la información para saber si el resultado es significativo o simplemente fue al azar.
Acá como resultado digo que había una gran preocupación por la privacidad cuando se comparaba la inteligencia artificial de la limitada versus la poderosa, porque la gente a pesar de que tenía una mejor experiencia, ya que brindaba una información más completa sobre lo que estaba buscando, también sentía que estaban entregando mucha información personal que podía ser utilizada para otros fines desconocidos. En el estudio 4 se entrevistaron a 200 personas. Estos eran viajeros frecuentes estadounidenses, donde igualmente se les dijo que imaginaran un viaje a Londres y que simularan o buscaran en la internet herramientas que los pudieran hacer idear el viaje o modelar el viaje soñado. En estas pruebas se les suministró a estas personas como recurso de búsqueda en Internet chatbots y chats que estaban atendidos por personas, por humanos. Entonces, cuando ellos imaginaban este viaje a Londres, recibían muchos consejos sobre qué hacer, sobre los vuelos, dónde quedarse y todo esto, pero sin duda alguna ellos supieron cuál era la diferencia entre tratar con un chatbot y con una persona de carne y hueso. Los estudios 2 y 4 se basan en cuestiones de privacidad en cuanto al suministro de la información personal y el estudio 5, que es el que veremos a continuación, se hizo en 220 personas. Estas 220 personas, 7 fueron eliminadas, o sea que quedamos con una muestra de 213. Aquí ya pasamos de dejar de estudiar las cuestiones de privacidad a meternos a cómo esa información se busca o se divulga, nuestra información de datos, a otras empresas, otras áreas. Entonces, es como el temor que tienen las personas, no solo a entregar toda la información, sino el desconocimiento que se da de no saber qué se va a hacer con esta información. Entonces, aquí en este estudio se estableció que en cuanto más garantías de privacidad tuvieran las personas, más familiarizadas se sentían con la inteligencia artificial y podían entregar más fácilmente esta información, que no era lo mismo entregar la información a una persona en carne y hueso que a una máquina que usaba inteligencia artificial. En estos gráficos o resultados nos mostraban que, por ejemplo, en el estudio 4, donde se miraban las cuestiones de privacidad, se podía ver para la inteligencia poderosa y para la inteligencia limitada, cuando era suministrada por una inteligencia artificial, el nivel de desconfianza era de un 7.65, mientras que cuando se atendía por un humano era el 7.25. En cuanto a la inteligencia artificial limitada, cuando se atendía por un humano era el 7.47 y por una inteligencia artificial del 7.25, o sea, lo cual deja como a la inteligencia muy poderosa con mayor temor frente a una limitada. Y pues en la limitada la gente va a tener la disponibilidad de entregar la información sin mayor temor. En el estudio 5, donde ya nos basamos en las garantías y en las no garantías o un nivel de control entre las dos inteligencias artificiales, se observa que cuando la poderosa tiene una mayor garantía que la limitada y tiene una baja garantía la inteligencia artificial que la humana. ¿Esto qué nos quiere decir? Que entre como más evolucionada sea la inteligencia artificial o poderosa, también da cierta tranquilidad a las personas que su información suministrada pues va a ser utilizada bajo responsabilidad y no va a ser divulgada o no va a estar por ahí perdida. Como conclusiones del artículo, se crea o es necesario crear garantías que satisfagan pues la confianza de las personas para poder entregar esta información. Las personas siempre van a tener una desconfianza por perder su privacidad, así que las políticas de seguridad deben regularse en todos los países porque, por ejemplo, yo estoy en Colombia y voy a viajar a Londres o a otro país, yo desconozco las leyes que ellos tienen, desconozco cómo tratan los datos de las personas que llegan a este país y por ende voy a sentir mucha desconfianza y utilizando una inteligencia artificial a la cual yo le estoy suministrando toda mi información, pues es peligroso. Es chévere porque pues me va a ayudar a acelerar varios procesos que yo tengo que realizar, pero a su vez me genera esa desconfianza porque yo no sé para qué puedan utilizar en un futuro esa información. Ahorita con los datos biométricos, con el reconocimiento facial, pues también genera esto mucha incertidumbre. Una de las propuestas que decía el estudio para minimizar tal vez este impacto o este temor de las personas era limitar los datos, es decir, que solamente la inteligencia accediera hasta cierto límite de datos que la persona le pudiera dar o que se hiciera unos niveles de interacción óptimos, es decir, que hasta cierto nivel se podía interactuar con esta herramienta. Y otra de las conclusiones a las que llegó el estudio era sobre el antropomorfismo, que eso es cuando cogen, por ejemplo, un robot
y pues tiene inteligencia artificial, pero una persona se siente más confiada hablando con un robot, con una máquina, que no con un celular o con, por ejemplo, con algún otro tipo de herramienta virtual. Muchas gracias.